Más sismógrafo, amigos de Es Diario, porque vuelan puñales entre los principales componentes de Sálvame. Fíjense en el titular que hemos elegido: el contraataque de Belén Esteban a Antonio Montero rebota de la mejor manera posible en La Sexta. Isa de Dios, directora del sismógrafo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque aquí el horno no está para bollos en Sálvame, por lo que vemos, ¿eh? Bueno, esto se remonta a la época de Sálvame, una vez que Telecinco cerró de manera fulminante las puertas de Sálvame, se hizo más evidente una cosa que se llevaba comentando desde hacía mucho tiempo, que es que había como varios, o sea, un par de bandos en Sálvame. Mientras se emitía el programa nunca terminaban de reconocerlo, pero como bueno, había tal. Entonces, ya unos cuantos años después, ya sin Sálvame, el núcleo duro de María Patiño, Belén Esteban, los Kikos, toda esta gente se fueron a Ni que fuéramos, y otra parte de Sálvame se quedó en Telecinco, entre ellos Antonio Montero, que colabora en bastantes programas de la parrilla de Mediaset. Esto lo hacen mucho ellos ahora, van a algún podcast, en el caso de Antonio Montero se llama Chico de Revista, de Arnau Martínez, y cuentan cosas de cuando todos coincidían en Sálvame. Y sin llegar a profundizar demasiado, porque claro, es terreno resbaladizo, se sueltan un poco de pues, las pullitas que en su momento a lo mejor no podían porque trabajaban todos juntos y ahora pues han aprovechado. Y Antonio Montero pues ha denunciado un poco que personajes de mucho peso como Belén Esteban o María Patiño, pues que si le hacían faenas, él ha utilizado otra palabra, pero vamos a quedar faenas, como que, o sea, un poco ajustando cuentas. Y claro, pues Belén Esteban y María Patiño, que también tienen altavoz ahora desde sus propios programas, pues le están contestando. Y Belén Esteban le ha contestado sin nombrarle, que es una cosa muy de la princesa del pueblo, diciendo que en realidad él era un agazapado. Y bueno, nosotros nos hacemos eco de cómo han recogido en otros programas como Aruseros esta polémica y la gracia que le ha hecho Alfonso Arús, pues que diga agazapao Belén Esteban, estas cosas de Sálvame, pero ya sin Sálvame. Bueno, a ver, Benjamín, aquí lo que está, sí, Sálvame, efectivamente lo que está diciendo Isa de Dios, pero Sálvame creó ahí ese grupo entroncado ahí, muy entroncado con el programa y sus rivalidades, que luego se han trasladado fuera de Sí, lo Sálvame. que pasa es que, claro, antes se lavaban un poco los trapos sucios en casa. Bueno, algunos trapos sucios se lavaban en antena y vivían de Y eso ahora los también, lavan ¿eh? por ahí. Pero así los trapos sucios más internos, las cuitas entre ellos, más profesionales y tal, esas se lavaban en casa, ¿no? O no salían a la luz porque no le interesaba tampoco a la cadena. De todas formas, claro, es que esto de Sálvame fue el negocio, la cuadratura del círculo. Es el negocio perfecto, es un invento de Telecinco que se les fue de las manos al final, yo creo, ¿no? Pero en realidad era la cuadratura del círculo, la gallina de los huevos de oro. O sea, crearon los convirtieron en personajes a los propios colaboradores del programa. De tal manera que tenían un producto absolutamente exclusivo del que nadie más podía hablar. Eran ellos mismos. Y lo seguimos viendo ahora en el fondo, porque siguen siendo personajes. O sea, Belén Esteban siempre fue personaje, pero María Patiño, que era una periodista, se convirtió en En un personaje. personaje. Gema se convirtió en personaje, Matamoros se convirtió en personaje, Lidia Lozano se convirtió en personaje, Antonio Montero, que es un paparazzi de toda la vida, se ha convertido absolutamente en un personaje más, ¿no? Sálvame Del los corazón. convirtió en personajes a todos Los estos. convirtió en personajes de tal forma que eran exclusivos de Telecinco y solamente Telecinco tenía esos personajes que estaban al margen de las revistas del corazón. No eran los personajes tradicionales de toda la vida, de Hola, de lecturas y 10 minutos. Con lo cual, crearon un producto perfecto. Eso no quiere decir, era perfecto de cara a la audiencia. No quiere decir que dentro sus relaciones fueran perfectas, porque ya vemos que ni mucho menos, ¿no? Y No, siguen. era, creaban sus propias tramas, era pues como un culebrón infinito de cosas cotidianas y claro, muchas veces los espectadores a lo mejor se debatían entre esto es un teatrillo que hay detrás, es verdad, entonces verdaderamente había rivalidades entre ellos, estábamos hablando de gente con unos egos muy importantes, por eso también tenían tanto tirón. Y claro, pues todas estas rencillas que había por abajo de tú eres una diva, tú eres no sé qué, tú vas de frente, tú vas por detrás, pues todo esto, claro, ahora ya años después, también muchas veces pues por conseguir la relevancia que ya no tienen como tenían antes, pues tiran estos darditos y entre ellos vuelven a generar sus tramas y se vuelve a hablar de ellos, porque claro, es importante que se hable de ellos para mantener Yo no creo que sus trabajos sea... de colaboradores.
Yo no creo que sea Isa teatrillo, como alguna gente podía pensar, pero sí show, espectáculo. Son un poquito ¿no? O sea, actores, ¿no? había parte, Ellos han creído su había propio parte personaje espectáculo. y siguen explotándolo. Sí, pero tú fíjate que había auténticas humillaciones a algunos de ellos Sí, dentro por eso del te digo que programa. O sea, gestionar eso no es fácil. O sea, te están. Ahí los tenemos Vale, todos, todos ¿eh? saben que es para dar espectáculo, para dar audiencia, pero supongo que no es fácil gestionar que te estén humillando públicamente. Y eso pasaba. Lo que pasa es que, Claro. bueno, ese programa se fue de madre, pero por otras cuestiones que no tienen que ver tanto con el show interno, ¿no? Tienen que ver con cosas casi hasta políticas, si me apuras, ¿no? Judiciales por la investigación que hubo, Que hay de o que política ahí también, hay también una hay política ahí investigación, también, Benja. Isa, que está todavía en ciernes y a la espera de un Sí. juicio por presunto espionaje, ¿no? Entre los propios O colaboradores. sea, que la cosa ya traspasó bastantes límites. Y además luego estuvo ya el remate, Ahí. que fue el affair de Rocito y el posicionamiento del programa a favor de Sí. Rocito en contra de Antonio David, que eso ya entró de lleno en el mundo de la política, porque Eso les recuerda, hizo mucho. les hizo mucho daño porque dividió a la audiencia, ¿no? La audiencia se peleaba por otras cuestiones. Cuando metes la Y ideología... porque dejó de ser una cosa como de entretenimiento, de fíjate este corrillo, estas peleas, como si fuera una familia, un poco voyeur, los espectadores de mira estos que se están peleando y tal, dejó de ser un entretenimiento sin más, vacío, de Doritos para el cerebro, a convertirse en un posicionamiento político. Entonces yo creo que hubo mucha audiencia que eso ya no le hacía tanta gracia. Es como tenía que posicionarse porque ellos estaban súper divididos en dos bandos muy claros. Y yo creo que eso les hizo mucho daño. ¿Cuáles son los dos bandos, Isa? De los que siguen ahora todavía divididos, por lo que vemos. ¿Cuáles son los dos bandos? Bueno, principales? o sea, nunca fue muy claro, pero es verdad que el núcleo duro de Sálvame, que es el que se marchó a Ni que fuéramos, que ahora se supone que va a aterrizar en breve en las tardes de la 1 de Televisión Española, pues aquí estaban un poco Carlota Corredera, María Patiño, Belén Esteban, Los Kikos, Lidia Lozano, Chelo García Cortés, un poco toda esta gente. Y luego había algunos satélites un poco que iban más por libre, como Antonio Montero, nuestro compañero Jesús Manuel Ruiz, Paz Padilla, como que no se bajaron tanto al barro defendiendo a Rocío Carrasco, y durante los últimos años de Sálvame estaban un poco criminalizados por decir cosas a lo mejor que no fuera solo la defensa de Rocío Carrasco. Entonces, estos, la mayoría, permanecieron en Telecinco como colaboradores o lo que sea, y todos los demás, cuando Telecinco hizo la limpieza, pues salieron de la cadena. Jorge Javier Vázquez, en este asunto, él se mostraba absolutamente despótico con las Sí. opiniones que no fueran, diríamos, la línea oficial del programa respecto a Rocío Carrasco, pero absolutamente Sí, despótico, ¿eh? Incluso de expulsarle del Sí. programa a Antonio Montero, pero esto yo creo que fue Carlota Corredera, le expulsó en algún momento del programa porque estaba diciendo cosas que no, pues a lo mejor no defensa férrea de Rocío Carrasco, simplemente señalar contradicciones o algo que no fuera yo sí te creo, y incluso le echaron del programa en alguna ocasión. ¿Y Televisión Española está preparando una especie de remake o algo Sí, así sí, claro, del claro. Sálvame, aprovechando todos estos personajes, ¿no? Un poco reflotando Claro. a todos estos personajes, ¿eh? Sí, esto es muy polémico porque, hombre, aquí entran ya otros factores, ¿no? Como es si es el papel que debe jugar una televisión pública, ¿no? ¿eh? Que esto Sobre es una todo. televisión pública, Lo que pasa estamos que hablando. José Pablo López ha llegado con una clara misión, que es subir la audiencia de Televisión Española, y probablemente lo consiga. Ahí entra, en esa ecuación entra Broncano, por ejemplo, entra este programa de este Sálvame, este remake, Sálvame 2.0, que no sé si tiene nombre ya o no, y la polémica está no tanto en los personajes que lleva, sino si el papel de la televisión pública debe ser ese, ¿no? Debe Claro. ser ese. O los límites que atraviesan, porque claro, Sálvame atravesaba muchos límites, y ni que fuéramos también, que a lo mejor en una tele pública, en una tarde, en horario protegido, pues no se pueden traspasar. Entonces, a lo mejor hacer una versión light, a lo mejor... No sé yo si puede funcionar eso en versión light, en fin, ¿eh? Ya, ese es el debate. Si puede funcionar igual si no tienen la libertad para salir del tiesto que tenían en otras cadenas. El coste se podría acercar, claro, estás hablando Sí. tú lo de Broncano, Benjamín, este programa costaría un pastón. Incluso se dice que podría llegar a lo que cuesta La Revuelta. Sí, nos apunta nuestro realizador que se va a llamar La Familia de la Tele, ¿no? La familia de la tele.
Claro, que es darle un titular así Un poco como muy inocente, versión muy light, naif, un poco en más la familia blanco, y tal. un poco más blanco, ¿no? Sí, pero que seguramente no tiene absolutamente nada que ver con el contenido, más que nada porque el tipo de personajes que llevan allí, pues no es precisamente para público familiar, ¿no? Es para otro tipo de historias. Pero sí, y luego el coste, bueno, dice, se acerca a las cifras de Broncano, ¿no? El coste del programa. Bueno, si es que, verás, si lo rentabilizan, pues claro, pues será un buen negocio para Televisión Española. Lo único que es eso, ¿está una televisión pública para llevar Sálvame a sus pantallas? Yo creo que nos trasciende un poquito, va más allá de lo que todos pensamos que debe ser una televisión pública, ¿no? Pero bueno. Esta es la polémica. Bueno, pues lo veremos en breve, los planes de Televisión Española para reflotar Sálvame, con todas sus disputas entre los miembros de Sálvame, que todavía siguen explotando ahí esos personajes que se crearon, increíble, ¿eh? Lo de María Patiño es verdad. En María Patiño se hizo un personaje en ese programa. Todos los personajes. O sea, Antonio Montero, los que conocemos de hace años, de hace muchos años, es un señor que era un paparazzi, es decir, de cierto prestigio, con grandes exclusivas a sus espaldas, pero un periodista, un paparazzi más. Y ahora ya es un personaje, ahora ya se habla hasta de su matrimonio, su divorcio, y sus reencuentros, o sea, se ha convertido ya en un personaje. Su vida personal ha llegado a estar también en el debate de estos programas, la vida personal de un periodista, y así con todos los demás, en realidad, con todos los demás. Lidia Lozano ni te cuento, la de veces que ha llorado, exhibiendo los dramas que se han montado, sus ahí, dramas con y esta mujer. sus miserias, y cómo los demás se las han restregado por la cara, en fin, ha habido de todo. Sí. Chelo García Cortés, Paz Padilla, que Sin salió piedad. trasquilada. Quiero decir, al final todos se han convertido en esos personajes, pues hablaba del gran negocio que montó Telecinco alrededor de Sálvame, que era una de las piedras angulares del éxito de la cadena en audiencia durante muchos años, sin duda. Bueno, pues veremos a ver qué pasa en el futuro con todo esto. Gracias Isa de Dios, gracias Benjamín, y la noticia, se la recordamos, con la que hemos empezado. Este es el titular. El contraataque de Belén Esteban a Antonio Montero rebota de la mejor manera posible en La Sexta. Este es el titular con el que hemos empezado. Y luego hemos hablado de otras cosas. Es diario, es noticia.